Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia, comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video no serás el mismo, amarás aún más la palabra de Dios, pero una cosa te digo que claro, esto solo ocurrirá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este video podrás comprender todo aquello que no entendías de forma fácil y sencilla, y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado, iluminado con las Escrituras. Todo lo que se enseña aquí está contenido en el libro de la Biblia y del panorama de la historia cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio, antes del inicio, solo existía Dios, Él nunca dejó de existir y existe desde la eternidad. Él no tuvo origen, es el origen de todo, no fue creado, es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, en el sexto día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre, creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes, tenían plena comunión con Dios, vivían deleitados en el jardín de Dios como mayordomos de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, pues todos descendían y estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Sés. De este comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios, pero no tardaron en rebelarse contra Dios con su iniquidad, llenando la tierra de maldad y violencia, entrando en el proceso los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que tuvieron descendencia con las mujeres humanas. Tenemos una serie completa en el canal donde hablamos a profundidad de estos seres, te lo estaré dejando en la descripción de este video, por si quieres saber más de este suceso. Bueno, seguimos. Viendo esto, Dios entonces decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado, pero había un justo llamado Noé. Dios tuvo misericordia y le salvó. Por toda la maldad y el pecado de la humanidad, Dios derramó el juicio mediante el diluvio, salvando solo a Noé, a su mujer y a sus tres hijos, Sés, Cam y Jafé, con sus respectivas esposas en un arca construida por ellos. Por medio de los hijos de Noé, Dios recomenzó el poblamiento de la tierra, dando inicio a los diversos pueblos. Sés se convierte en el padre de las naciones semitas, Cam se convierte en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafé en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios elige una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido, llamado a Abraham de uno de los caldeos. Este deja su tierra y su parentela, y se convierte en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Siguió con Abraham su sobrino Lot, que llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años, Dios prometió que tendría un hijo,
el hijo de la promesa y sería padre de una nación numerosa, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera, entonces Sarai su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para cohabitar con Abraham y nació así Ismael, que llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Y entonces le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambia el nombre de Abraham, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, estaba Abraham con 100 años, y su mujer Sarai con 90 años, cuando Isaac nació. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada y les nacieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas. Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, por medio de José el penúltimo hijo. La familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Esas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés, con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía hacerse en 3 meses, llevó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron el pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron como saltamontes y se empequeñecieron, dudando del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a todo ese pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y por una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado Período de los Jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en gana. Debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran talla como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de ese largo periodo, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, respondiendo la petición del pueblo, entonces unge a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobierna por 40 años, comienza bien pero termina mal, abre las cortinas de su gobierno con humildad pero luego se rinde a la soberbia, a la crueldad y finalmente a la rebeldía y a la apostasía. Después de él, David reina en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel, acumuló fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos, caminó con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios. A pesar de pecar gravemente contra Dios, contra su familia y contra su pueblo,
se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su línea vino el Mesías. Tras su muerte, Salomón su hijo, reina en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría y riquezas, se convirtió en un hombre notorio en su tiempo, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo, dándole reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. La pompa, el fausto, el lujo y la extravagancia del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores. Ellos, estrangulados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para reivindicar cambios. Como no tuvieron éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así 10 de las 12 tribus conspiraron contra Jeroboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte, cuya capital se convirtió en Samaria. El reino del norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes, provenientes de 8 diferentes dinastías. Ninguno de estos reyes fue piadoso. At the UPS Store, we want to make this summer the summer of shipping, Summer Shipalooza, so you can start crossing items off your must-ship list, like the vintage film camera your college kid needs for class, or the vase you told your mom you would send her ages ago. And with our pack and ship guarantee, your items arrive safe or we reimburse you. So stop by your local store today for everything you need to be unstoppable. Visit the upsstore.com/guarantee for full details. Available at participating locations. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See Center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Oh, such a clutch pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom, too. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. The GOAT! Save up to 50% with minimum purchase at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam. Este rey decidió usar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran así atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam decidió construir templos en el reino del norte en Betel, Gilgal y Berbea. En ellos colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron ese camino. Todos fueron impíos y perversos y ninguno buscó a Dios. El Señor levantó en ese tiempo algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de la conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó en ese tiempo a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Ellos valientemente confrontaron los desvíos de la nación, desde el palacio a las chabolas, desde los templos rivales al comercio, desde las calles a los campos. Denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra la religión prostituta, lanzaron el nivelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica, convocaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, por medio de su mujer Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esa divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel. Era un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba un pueblo,
practicaba barbaries y atrocidades contra los dominados. Normalmente, al entrar en una ciudad o villa, dejaba los cuerpos mutilados, apilando cabezas en la puerta de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas, porque sabía que la acción racial debilitaría el potencial de existencia de un pueblo. Así, con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que se convirtió en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Usías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moral, social y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Soponías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no dando oídos a la voz de Dios. Entonces de igual forma, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremendo oprobio. El pueblo estuvo en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. Como la propuesta de la asociación fue rechazada, los samaritanos en una segunda etapa comenzaron a amenazarlos y a continuación, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esa nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada durante unos 20 años. En ese periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a volverse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Entonces, hubo un gran despertar espiritual, un arreglo en las familias y en el sacerdocio, y un regreso de todo corazón a Dios. Unos 100 años pasaron y se levantó una nueva generación. Ahora, el pueblo continuaba yendo al templo, haciendo sus sacrificios, pero ya no honraba más a Dios. Ofrecían a Dios en holocausto, animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciaban la mesa del Señor, considerándola inmunda, y los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo, y la familia fue profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía más que Dios fuera capaz de juzgarlo, por lo que se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque continuaba frecuentando el templo, estaba lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malasías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así, se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Tras el profeta Malasías, tenemos un largo periodo de 400 años, llamado periodo interbíblico o periodo del silencio profético. En ese tiempo, se escribieron los libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando a luz a la famosa versión denominada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, tras conquistar naciones y reinos, murió precozmente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras que conquistar. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, tan útiles más tarde para la divulgación rápida y sin fronteras del Evangelio.
Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, siendo importante destacar el dominio de los ptolemaicos egipcios y de los seleucidas sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado varias veces a través de la historia. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo, después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador. Amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo camino al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros al mundo. También construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces, tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia, por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste conquistaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra temerosa huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades, pero antes de ir, mandó matar a su mujer Mariamna, por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar y su hermana Salomé enseñó que ellos volverían más preparados para asumir el trono, y al saber esto Herodes no lo dudó y mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, porque quería llanto en su funeral. Ese fue el hombre que se alarmó cuando supo por los magos que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel, el mismo que envió a matar a todos los niños de este tiempo. Después de que Herodes el Grande muriera, alrededor del año 4 su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinaba sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un pésimo rey y los judíos al final pidieron a los romanos que lo retiraran del cargo. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. This message is brought to you by Abercrombie Kids, your place to shop everything they need for a summer full of memories. Kids can never have too many shorts and tees, and Abercrombie Kids has endless options. Planning a water park or beach trip? Get them new swim with next-level comfort. Summer's calling. Answer with Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano,
Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea en ese momento. Pilatos era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política, en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio de los romanos, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Fue entonces en esa época que Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea y el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad, se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, quedándose allí hasta la muerte del impío rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años de edad inició su ministerio, habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. Allí, en el Jordán, mientras Jesús era bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieron y el Padre habló: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para iniciar su ministerio. En el Jordán, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, tiempo en que fue tentado por el diablo. Por 3 veces, el diablo atacó a Jesús para derribarlo, pero el Hijo lo venció en el desierto, usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo derribó al primero en el paraíso, pero fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. En el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, siguió hacia Galilea, llegando a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me ungió para predicar, para curar y para liberar. Jesús llamó a 12 hombres, a quienes dio el nombre de apóstoles, y manteniendo la mayor parte de su tiempo para entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicó en ciudades, aldeas y campos, predicó en sinagogas y en el templo, predicó al aire libre, en la playa y también en hogares, predicó a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Liberó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, recibió el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él es el propio Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida, nació para morir, murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al decir que murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente ni su resurrección, una sorpresa. El diablo usó diversos artificios para apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz Jesús consumó la obra de la redención. En la cruz, nos liberó, la muerte no pudo detenerlo.
Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación antes de subir a los cielos. Sin embargo, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús habla sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo y también da la estrategia de acción a seguir: ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras Pentecostés, la iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso y multitudes eran continuamente agregadas a ella. El crecimiento y la expansión de la iglesia de Jerusalén son registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió una persecución contra ella y los creyentes fueron dispersados, llevando la palabra por donde iban. Así es como Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de enemistad y predicando allí el evangelio con poder. El pueblo se alegraba al oír y ver las cosas que Dios hacía por medio de Felipe. El diácono predicador hablaba y hacía milagros, predicando a los oídos y a los ojos de todos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero en las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, a Corinto y las dos cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Efeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las dos cartas a la iglesia de Corinto. En esa ciudad cosmopolita, de más de 300.000 habitantes, había el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces mayor que el Partenón de Atenas, de las 7 maravillas del mundo antiguo. En los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, según se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. Pablo entonces hizo una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Efeso que de ciudad en ciudad, lo que lo aguardaba eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida para cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir con la iglesia la palabra, siendo por ella enviado hasta España. A pesar de llevar significativa ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y de allí trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio enfrentó un terrible naufragio, el barco se despedazó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y aún usó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla. Así,
Los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, estimuló a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. Tras ese periodo, Pablo fue liberado de la prisión, luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito, pero a partir del año 64, la persecución a la iglesia en vez de ser religiosa, pasó a ser política. Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en una mazmorra, un sótano subterráneo, oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64 la ciudad de Roma, con más de 1 millón de personas, fue incendiada. Nerón el emperador, estando vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas, desde donde observó el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de incendio. Cuando las llamas se apagaron, el 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 de ellos fueron devastados por las llamas. Los 4 barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón un macabro plan para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Entonces comienza una brutal persecución a la iglesia. Era tan brutal la matanza que faltó madera para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados en postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella, relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando sin embargo para las generaciones posteriores un bendito legado. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos 4 libros biográficos, los 4 evangelios y 3 son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva: Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como Rey de los judíos. Escrito para los judíos, tiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios. El énfasis de Marcos es presentar a Jesús como siervo. Escrito para los romanos, es el evangelio que se concentra en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. El Evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como Hijo del Hombre, escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero. Tiene como propósito presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto. Por eso, Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, ya al final del primer siglo, para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía y que negaba la divinidad de Cristo con un enfoque diferente de los demás, prueba que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre.
Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones, yo soy, probando que Jesús es en verdad Dios. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que relatan hechos relacionados con la iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron ese avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene conclusión, pues la historia de la iglesia continúa. Porque nosotros somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés, tenemos también las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, tenemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados debido a la persecución, a retroceder en la fe, que es la carta a los hebreos, de autor desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, y finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96. Bueno, espero que hayas aprendido sobre esta asombrosa historia sobre la Biblia, y toda su trascendencia histórica a través del tiempo. Te recuerdo que si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Estudia y escucha su palabra con nosotros cada semana porque Él puede cambiar tu futuro, tu historia, tu vida. Dios puede quitarte toda tristeza, toda soledad y proporcionarte lo que tú necesitas. No pierdas tiempo ahora mismo, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios, Él te escuchará. ¿Por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? Esta es una de las preguntas que desafía el tiempo y ha sido debatida durante siglos. El enigma detrás de la historia de Moisés trasciende lo revelado en la Biblia. Hay secretos y verdades que permanecen ocultos, al menos hasta el día de hoy. En este video exploraremos la narrativa de Moisés y todos los misterios envueltos en este intrigante y milagroso personaje. Moisés figura como uno de los protagonistas más notables de toda la Biblia y quizás de toda la historia humana. Sus acciones y palabras dejaron una marca indeleble en la historia de manera profundamente positiva. Elegido por Dios para emancipar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, guiarlos a la tierra prometida de Canaán y enseñarles la ley divina, Moisés desempeñó un papel crucial. Su historia está meticulosamente registrada en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, con énfasis en el Éxodo, el segundo libro de Moisés, que abarca su nacimiento, su llamado profético y la liberación de los hijos de Israel de Egipto. El Éxodo narra una increíble saga, la mayor fuga de la historia, en la que más de 2 millones de esclavos escaparon de una de las naciones más fortificadas del mundo. Esta narrativa está llena de milagros, incluyendo los más renombrados del libro sagrado. En el liderazgo de este momento histórico estaba Moisés, un hombre que presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, además de los milagros que ocurrieron cuando Dios intervino a favor de su pueblo. Algunos de estos eventos pueden parecer mágicos, como la transformación de la vara de Moisés en una serpiente. Sin embargo, la mayoría de estos eventos fueron claramente manifestaciones del poder divino sobre la creación en beneficio de su pueblo. La trayectoria de Moisés está llena de ejemplos como este. Analizaremos en detalle todo el viaje de Moisés hasta su muerte. Moisés nació en un periodo desafiante para su pueblo, los israelitas que vivieron en Egipto durante siglos. Inicialmente establecidos allí durante el gobierno de José, un antepasado de Moisés que fue gobernador de Egipto, los israelitas pasaron de una vida privilegiada a la esclavitud bajo el dominio de los faraones egipcios. Para enfrentar este desafío, el faraón ordenó la masacre de todos los hijos israelitas, temiendo el rápido crecimiento de la población. La familia de Moisés estaba decidida a salvarlo de la muerte. Inicialmente lo ocultaron, pero pronto se dieron cuenta de la necesidad de un plan diferente. Moisés permaneció oculto durante 3 meses y cuando ya no pudieron mantenerlo en secreto,
su madre lo colocó en una cesta de papiro y lo escondió entre los juncos a orillas del río. Mientras su hermana observaba desde lejos, el niño fue encontrado por la hija del faraón Ramsés II, que se estaba bañando en el río. La hermana del niño se ofreció a encontrarle una nodriza y su propia madre fue elegida para amamantarlo. Después de crecer, el joven fue devuelto a la hija del faraón, que lo llamó Moisés y lo crió como un noble en un entorno próspero. Gracias a esta situación dramática, el hijo de un esclavo israelita fue criado como príncipe en Egipto. A pesar de su estatus y estilo de vida lujoso, Moisés siempre mantuvo una conexión con sus raíces y simpatizaba con sus compatriotas israelitas esclavizados. Antes de continuar, ¿te está gustando la historia y quieres descubrir más misterios de la Biblia? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal para recibir todas las historias y secretos de la Biblia. Continuamos. El tiempo pasó, Moisés se convirtió en un hombre adulto y un día presenció a un egipcio brutalizando sin piedad a un esclavo hebreo. Indignado por esta injusticia y crueldad, Moisés tomó el control de la situación y, pensando que nadie lo estaba observando, mató al egipcio y enterró el cuerpo en la arena para ocultar las pruebas. Al día siguiente, mientras Moisés estaba fuera de nuevo, presenció a 2 esclavos hebreos peleando entre ellos. Al intentar intervenir y separarlos, uno de ellos se volvió hacia Moisés y le preguntó si planeaba matarlo, como lo hizo con el egipcio. Moisés se dio cuenta de inmediato de que las noticias de sus acciones precipitadas del día anterior se habían difundido y temió por su vida. No pasó mucho tiempo antes de que el faraón se vengara de Moisés por el asesinato del egipcio. Moisés huyó al desierto, convirtiéndose en un fugitivo de la justicia. Así, Moisés vivió en el desierto en la tierra de Madián. Después de algún tiempo, 7 hijas de un príncipe y sacerdote de Madián fueron a buscar agua para los rebaños de su padre, y al hacerlo fueron expulsadas por pastores locales. Moisés intervino alejando a los pastores y ofreciendo agua a los rebaños de las mujeres. Al enterarse de su heroísmo, el padre de ellas invitó a Moisés a una comida y lo recompensó con la mano de una de sus hijas, Séfora, en matrimonio. Moisés se reinventó como pastor, se casó con Séfora, formó una familia y vivió feliz durante muchos años. Un día, mientras cuidaba de sus ovejas, Moisés notó una zarza ardiente y misteriosa. Dios habló a través de ella, ordenando a Moisés que abandonara su vida tranquila en el desierto, regresara a Egipto y liberara a los israelitas de la esclavitud. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. El Señor reveló que había sido testigo de la opresión de su pueblo en Egipto, escuchado sus clamores ante los capataces y comprendido su sufrimiento. Como respuesta, decidió liberarlos de las manos de los egipcios, conduciéndolos a una tierra fértil donde fluye la leche y la miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. A los 80 años, Moisés se enfrentó al faraón, quien se negó a liberar a los israelitas. Ante la obstinación del faraón, Moisés desató sobre Egipto 10 plagas, el Nilo se convirtió en sangre, hubo invasión de ranas, plaga de piojos y moscas, muerte del ganado, aparición de úlceras, lluvia de piedras, invasión de langostas, oscuridad y finalmente la muerte de todos los primogénitos egipcios. Solo después de estos eventos, el faraón acordó liberar a los hebreos. Mientras Moisés guiaba a su pueblo hacia la tierra prometida,
el faraón cambió de opinión y ordenó a sus tropas que los persiguieran. Sin embargo, Moisés abrió un camino a través de las aguas del Mar Rojo con su vara. Una vez que los hebreos cruzaron el mar, se cerró tragándose las fuerzas del faraón. Al llegar al pie del monte Sinaí, Moisés subió a la cima de la montaña y recibió las 2 tablas con los 10 mandamientos, junto con una serie de leyes que comenzaron a gobernar las relaciones entre los hombres. Durante 40 años vagaron por el desierto hasta que toda la generación de esclavos murió, permitiendo que solo aquellos nacidos en libertad ingresaran a la tierra prometida. La Biblia detalla minuciosamente la odisea de los hebreos, eventos que darían forma a la humanidad durante siglos. Cuando Moisés pasó de las llanuras de Moab al monte Nebo, en la cima de Pisga, frente a Jericó, el Señor le mostró toda la tierra y le dijo: «Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: te la daré a tu descendencia. Te la muestro con los ojos, pero no entrarás en ella». Deuteronomio 34. Moisés enfrentó diversas pruebas en su liderazgo en el desierto. Los israelitas eran un grupo indisciplinado e ingrato, quejándose frecuentemente a pesar de las repetidas pruebas del cuidado divino por sus necesidades. Necesitaban instrucciones claras y efectivas. Después de una victoria militar sobre los amalecitas, acamparon al pie del monte Sinaí, donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos escritos con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Mientras Moisés estaba en la montaña, los israelitas hicieron una estatua de un becerro de oro para adorar. Al regresar al campamento y encontrarse con el comportamiento idólatra, Moisés se enfureció lanzando las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Moisés subió nuevamente a la montaña para suplicar a Dios que perdonara a los israelitas. Siguiendo las instrucciones divinas, Moisés tuvo que esculpir nuevas tablas con los 10 mandamientos. Permaneció en la montaña durante 40 días, ayunando, orando y dialogando con Dios. Al bajar finalmente de la montaña, el pueblo quedó aterrorizado, ya que su rostro irradiaba la luz de la gloria divina. Moisés fue un líder extraordinario, falleciendo mientras guiaba a su pueblo a la tierra prometida de Canaán. Incluso hoy, los judíos lo reconocen como el legislador de Israel. Sin embargo, a pesar de todas sus bendiciones, se le negó la entrada a Moisés en la tierra prometida. Debe estar preguntándose por qué. En Deuteronomio, capítulo 32, Dios explica la razón: porque fuisteis rebeldes a mi palabra en las aguas de Meriba de Cades en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Porque verás la tierra delante de ti, pero no entrarás en ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Dios mantuvo su promesa y le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar. El incidente en las aguas de Meriba está registrado en Números 20. Cerca del final de sus 40 años de peregrinación, los israelitas llegaron al desierto de Sin, donde no había agua, y la comunidad se rebeló contra Moisés y Aarón. Se postraron ante Dios y él instruyó a Moisés y a Aarón a reunir a la asamblea y hablar a la roca, de la cual brotaría agua. Moisés, enfadado, proclamó ante los reunidos: «Oíd ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta roca». Luego golpeó la roca 2 veces con su vara y de ella brotó agua, como Dios había prometido. Sin embargo, Dios declaró de inmediato que debido a la falta de confianza y por no haber honrado su santidad, Moisés y Aarón no conducirían a los hijos de Israel a la tierra prometida. El castigo puede parecer severo, pero al examinar de cerca las acciones de Moisés, se hacen evidentes varios errores. Desobedeció una orden directa de Dios, que le pidió que hablara a la roca, pero Moisés la golpeó con su vara. Anteriormente, Dios le había instruido a Moisés que golpeara una roca para sacar agua, pero las instrucciones variaron. Aquí, Dios quería que Moisés confiara en él, especialmente después de tantos años de relación cercana. Moisés no necesitaba usar la fuerza, su simple obediencia a Dios y la confianza en el cumplimiento de la promesa divina eran suficientes. Además, Moisés se atribuyó el acto de traer agua, preguntando al pueblo reunido junto a la roca: ¿hemos de sacar agua de esta roca? Moisés parecía atribuirse a sí mismo y a Aarón el mérito del milagro en lugar de atribuirlo a Dios.
Esta atribución pública de crédito no pasó desapercibida por Dios, quien no podía dejar tal acto impune, esperando que los israelitas comprendieran la santidad divina. La roca que provee agua está simbolizada como Cristo. La roca fue golpeada, al igual que Cristo fue crucificado una vez. Las palabras de Moisés a la roca podrían interpretarse como una representación de la oración. Jesús fue herido una vez y continúa ofreciendo agua viva a aquellos que oran con fe. Sin embargo, cuando Moisés golpeó la roca con ira, comprometió la tipología bíblica y de hecho simbolizó la crucifixión de Cristo una vez más. El castigo impuesto a Moisés por su desobediencia, orgullo y tergiversación del sacrificio de Cristo fue riguroso, se le impidió entrar en la tierra prometida. Sorprendentemente, no vemos a Moisés quejándose de su castigo, en cambio, persistió en liderar al pueblo con fidelidad, honrando a Dios en su santidad. Dios, en su compasión, invitó a Moisés al monte Nebo, donde reveló a su amado profeta la tierra prometida antes de su fallecimiento. El relato de la muerte de Moisés sigue siendo uno de los grandes enigmas de la Biblia, aunque sabemos que falleció a los 120 años, sus ojos no se debilitaron y sus fuerzas no desaparecieron. Moisés estaba en su plenitud cuando fue llamado a la morada celestial. Subió al monte Nebo, una elevación de 4.500 pies, enfrentando las adversidades de la edad avanzada con determinación. Moisés partió según la palabra del Señor, solitario pero en paz. Su tumba fue situada en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta el día de hoy permanece desconocida. Moisés es único en la Biblia, ya que fue personalmente librado por Dios. Este acto divino de ocultar su tumba impidió que se convirtiera en un lugar de adoración, preservando así el misterio en torno a su cuerpo, nunca encontrado. Si te ha gustado el video, te invito a regalarnos tu like y a compartir esta bella enseñanza con más personas, para que sus vidas también sean bendecidas. Suscríbete al canal y activa la campana de todas las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos que publicamos cada semana. Que Dios los bendiga y los ilumine. Hasta el próximo video.